Buenas tardes, profesora. Vamos a hablar sobre los procesos de elemento estructural. Ahorita hemos cogido lo que es la columna. Eh, los compañeros están el Palmares Quispe Mario, Palomino Roncilla Llubí, Enrique Saldave Julio Alessandro, Ramírez Leonardo Cristian y Silvestre Chagua Luz María. En primer paso tenemos la excavación y base de la zapata. Tenemos que excavar la profundidad de la zapata y su imitación según las instrucciones y mantener la pendiente de seguridad. En este caso estamos cogiendo una zapata de 1,50 por 1,50 y una profundidad de 1 metro. Luego tenemos el sustrato y compactación, limpiar el fondo, retirar los materiales orgánicos y compactar la base. Suma retirar los escombros. Luego tenemos la capa de nivelación, que es colocar el mortero, arena o lecho de grava, si la norma lo exige antes de armar el encofrado, como se puede ver en el gráfico. Ya. El armado de la zapata y anclaje. En esta etapa se coloca la armadura de acero y también es donde se formará la zapata. Este acero sirve para resistir los esfuerzos producidos por las cargas que bajan desde las columnas hasta el suelo. En el armado se consideran las varillas principales, los estribos y también el recubrimiento mínimo. Siguiente, por favor. Ya. El posicionamiento de pernos de anclaje o conectores. En este paso se realiza si la columna será prefabricada o también estará fijada a una placa metálica. Los pernos de anclaje se tienen que colocar dentro de la parrilla de la zapata, donde deben quedar perfectamente alineados y nivelados. El por qué es importante este proceso es porque se transmiten fuerzas de arranque de levante y cortante. También se garantiza que la columna no se desprenda ante sismos. Siguiente, por favor. Ya. El vértido y curado de zapata. Una vez armado, se procede el vaciado del concreto. El colado controlado debe colocarse en capas y sin interrupciones. También se debe evitar juntas frías. Y también tenemos el siguiente paso, que es el vibrado, donde se produce el proceso de un vibrador para eliminar el aire que se encuentra atrapado. También esto evita que se haga la formación de paneles y también se asegura una mejor adherencia al acero. Siguiente, por favor. La preparación del encofrado. Formaleta de la columna. Este paso es crítico en la construcción de cualquier elemento de hormigón armado, como una columna. El encofrado es esencialmente el molde temporal que contendrá el hormigón fresco hasta que éste adquiera suficiente resistencia para mantenerse por sí mismo. El objetivo principal de este paso es construir un molde que defina la forma y dimensiones exactas de la columna según el diseño estructural. Los requisitos del material debe cumplir ciertas características que tienen que tener resistencia, no debe tener fugas y tiene que tener una superficie adecuada. Siguiente. Bueno, continuamos con la alineación y verticalidad. Durante el montaje de los elementos estructurales se debe verificar la alineación y verticalidad mediante el uso de croma de albañil, nivel láser o estación total, según el tipo de obra. Las tolerancias admisibles suelen de ser de 3 litros por metro de altura, conforme a las buenas prácticas constructivas. Siguiente, por favor. Luego tenemos lo que es anclajes y reaperturas. Durante el vacío de concreto es fundamental prever sistemas de sujeción y refuerzo en los encofrados, especialmente en zonas de unión o anclaje, para evitar deformaciones o hundimientos ocasionados por la presión hidrostática de concreto fresco. Los anclajes deben ser ajustables y fácilmente demostrables, permitiendo un desencofrado seguro sin dañar las aristas de concreto. Siguiente, por favor. Fabricación y montaje de armadura. El armado se ejecuta conforme a los planos estructurales y memorias de cálculo, verificando el diámetro, número y longitud de las barras longitudinales, así como la distribución y esparcimiento de los estribos. El corte y dobrado de acero se realiza en un taller o en obra de equipos certificados, y antes del vaciado la obra debe quedar perfectamente centrada en el encofrado, asegurando una correcta transmisión
Luego tenemos lo que es la colocación de separadores y calces. Los separadores plásticos o de mortero garantizan el cubrimiento mínimo de concreto, protegiendo las barras de acero contra la corrosión y asegurando la adherencia estructural. El espesor de cubrimiento depende de la exposición ambiental o el tipo de elemento estructural, de 25 milímetros para elementos interiores sin exposición directa y de 40 a 50 milímetros para columnas o vigas exteriores expuestas a humedad o intemperie. Siguiente, por favor. El espesor de recubrimiento es la capa de concreto que cubre las barras de acero dentro de lo que es la estructura. Su principal función es proteger el acero contra lo que es la corrosión y el fuego, ¿no? Garantizando la durabilidad y la seguridad del elemento estructural. Es fundamental para mantener el recubrimiento mínimo establecido por las normas. De ahí un espesor insuficiente puede exponer las barras al ambiente, mientras que uno excesivo puede afectar el comportamiento estructural del concreto. Siguiente, por favor. El amarre y solape consiste más que nada en la unión de las barras de acero dentro de lo que es el concreto armado para asegurar la continuidad estructural. Se realiza mediante alambres de amarre o soldaduras mecánicas, según lo requiera el diseño. El solape es la parte donde las dos barras se superponen para que trabajen juntas como una sola, y su longitud debe cumplir con lo establecido por el cálculo o la normativa, dependiendo del diámetro de la barra, la resistencia al concreto y el tipo de superficie del acero. Este proceso garantiza que la estructura mantenga su resistencia y estabilidad. Siguiente. Lo que vendría a ser el control geométrico consiste en verificar que la armadura esté correctamente colocada antes del vaciado del concreto. Esto incluye revisar el diámetro efectivo de las barras, su alineamiento, las secciones transversales y la vertabilidad de la jaula de acero, asegurando que todo cumpla con los planos y las especificaciones de diseño. Además, se deben registrar las lecturas y mediciones realizadas durante esta verificación para garantizar la calidad, la precisión y la seguridad de la estructura. Siguiente, por favor. En cuanto a lo que es el vaciado o colado de una columna, esta consiste en llenar con concreto el encofrado que contiene la armadura de acero. Este proceso debe realizarse de forma continua para evitar la formación de juntas frías, que son interrupciones en el vertido del concreto y pueden debilitar bastante lo que es la estructura. En caso de que no sea posible un colado continuo, las juntas deben estar previamente planificadas y ubicadas en zonas donde no afecten lo que es la resistencia ni la estabilidad de la columna. Siguiente. Método de colocación y bombeo directo o alzado de cubetas. Mantener la caída vertical corta y evita la segregación. Siguiente, por favor. El uso del vibrador. Se usa vibradores internos o neumáticos electrónicos de manera homogénea para evitar el vibrado excesivo, provoque segregación y insertar un vibrador. Y retíralo lentamente con un solapamiento entre pasadas. Siguiente. Terminación superior. Nivelar y alisar la cabeza de la columna quedará bien vista o dejará un nodo con vigas. Siguiente. Curado y protección poscolado. Se desencofra antes de retirar el encofrado vertical. Resistencia mínima y recomendaciones del ingeniero. Tiempos usuales de desencofrado de 24 a 48 horas. Varía según sea temperatura y mezcla. Desencofrado total según la resistencia alzada. Siguiente, por favor. Reparaciones si se requieren. Nidos de abeja o cavidades. Para aplicar el concreto sano, limpiar y aplicarle una lechada y reparar un mortero estructural. Eso sería todo. Gracias.